Mi esposa firmó los papeles del notario mientras mis hijos contaban billetes sobre mi ataúd, y ninguno derramó una lágrima. Fue en ese instante, flotando en la oscuridad de la catalepsia, cuando comprendí que había muerto 30 años antes sin saberlo. Me llamo Ricardo Albuquerque, tengo 62 años y construí el imperio textil más próspero de Sorocaba con estas manos que ahora yacen cruzadas sobre mi pecho inerte. Levanté 8 fábricas desde la nada. Empleé a más de 1000 familias, trabajé 18 horas diarias durante 3 décadas para que mi esposa Beatriz durmiera en sábanas de seda egipcia y mis hijos Enzo y Valentina nunca conocieran la palabra sacrificio. Pero había algo que ellos no sabían mientras cerraban mi caja de carvalho barnizado, algo que descubrirían cuando el aire dentro de este ataúd se volviera insuficiente y mi corazón decidiera latir de nuevo. La vida que construí comenzó en 1991, cuando llegué a Sorocaba con 500 reales en el bolsillo y un sueño tejido con hilo de algodón. Mi primera fábrica fue un galpón de zinc oxidado donde el calor alcanzaba los 40 grados en verano y yo operaba las máquinas de coser industrial desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche, respirando pelusas textiles que me irritaban los pulmones. Conocí a Beatriz en 1993, en una exposición de textiles en Sao Paulo. Ella era la recepcionista del evento, 28 años, cabello castaño ondulado hasta los hombros, sonrisa que prometía eternidad. Me enamoré de su risa cristalina, de cómo movía las manos al hablar, de la forma en que me miraba como si yo fuera el hombre más interesante del mundo. Nos casamos 6 meses después en una ceremonia modesta en la iglesia de San Antonio, con 30 invitados y un vestido de novia que ella misma cosió. En aquellos primeros años, Beatriz preparaba mi almuerzo todas las mañanas. Tortilla de papas con cebolla caramelizada que envolvía en papel aluminio y lo llevaba hasta la fábrica caminando 15 cuadras porque no teníamos automóvil. Yo la miraba llegar sudorosa bajo el sol de enero y pensaba que había encontrado mi compañera de batalla, mi aliada en la construcción de nuestro futuro. Enzo nació en 1995, un bebé gordito de mejillas rosadas que lloraba todas las noches hasta las 3 de la madrugada. Yo lo cargaba mientras Beatriz dormía exhausta, caminando en círculos por nuestro departamento de 2 habitaciones en el barrio obrero de Vila Hortensia, cantándole canciones de cuna inventadas sobre telares y máquinas de coser. 2 años después llegó Valentina, una niña de ojos verdes idénticos a los de su madre, que desde pequeña mostró una fascinación por vestidos brillantes y todo lo que reluciera. Para entonces, mi segunda fábrica ya funcionaba, empleando a 50 personas, y comenzamos a mudarnos a barrios mejores, primero a un departamento de 3 habitaciones en el centro, luego a una casa modesta en Jardín Panorama. Cada ascenso social venía acompañado de jornadas más largas, de reuniones con proveedores que se extendían hasta la medianoche, de viajes a Sao Paulo y Río de Janeiro para cerrar contratos con grandes almacenes. Beatriz comenzó a quejarse de mi ausencia. Decía que los niños me extrañaban, que ella se sentía sola en esa casa grande. Yo le prometía que pronto tendríamos tiempo, que solo necesitaba cerrar algunos negocios más, que todo lo que hacía era por ellos. La tercera fábrica llegó en 2003, especializada en tejidos de alta calidad para el mercado europeo, y con ella vino la mansión en el condominio residencial Quinta do Sol, 3.000 metros cuadrados de terreno, piscina climatizada, cancha de tenis, 6 habitaciones con baño privado. Beatriz contrató una decoradora de interiores que llenó cada espacio con muebles importados de Italia y cuadros abstractos que costaban más que el salario anual de mis operarios. Enzo tenía 8 años y Valentina 6 cuando nos mudamos. Y recuerdo cómo corrieron por los jardines gritando de felicidad, y cómo Beatriz me abrazó diciéndome que finalmente habíamos llegado.
Yo trabajaba ahora 20 horas diarias, dormía 4 horas promedio. Mis manos desarrollaron un temblor permanente por el estrés y el café negro que consumía en cantidades industriales. Los médicos me advirtieron sobre mi presión arterial, 160/110. Me recetaron medicamentos que yo tomaba irregularmente entre reuniones, pero cada vez que veía a Beatriz deslizarse por la casa con sus vestidos de diseñador, o a Enzo y Valentina regresar de sus escuelas privadas, caras hablando en inglés fluido, pensaba que el sacrificio valía la pena. Enzo nunca mostró interés por el negocio familiar. A los 18 años, cuando le propuse que estudiara administración de empresas para eventualmente tomar las riendas de las fábricas, me miró con una mezcla de aburrimiento y desdén que me heló la sangre. «Papá», dijo recostado en el sofá de cuero mientras jugaba videojuegos, «yo no nací para sudar en fábricas ruidosas. Yo soy un visionario. Voy a estudiar marketing digital y crear algo revolucionario». Lo inscribí en la mejor universidad privada de São Paulo. Pagué 45.000 reales anuales por 5 años de carrera que él completó con notas mediocres y cero ambición. Valentina siguió un camino similar. Estudió diseño de modas en la misma universidad, gastaba 30.000 reales mensuales en ropa de marca que usaba una sola vez para fotografías en Instagram. A los 22 años tuvo 3 novios simultáneos, todos mantenidos económicamente por ella, lo que significaba mantenidos por mí. Yo pagaba departamentos para 2 de ellos, automóviles importados, vacaciones en Cancún y Miami. Cuando le pregunté si no consideraba trabajar, tal vez diseñar una línea de ropa para nuestras fábricas, ella rió como si hubiera contado un chiste absurdo. «Papi», suspiró acariciando su iPhone de última generación, «el trabajo es para quien necesita dinero. Nosotros ya lo tenemos». Beatriz cambió de forma imperceptible pero constante. La mujer que caminaba 15 cuadras para llevarme almuerzo se convirtió en una señora de alta sociedad que almorzaba en el club campestre con otras esposas de empresarios, jugaba tenis 2 veces por semana, asistía a retiros de yoga en Campos do Jordão. Su guardarropa ocupaba una habitación completa, 200 pares de zapatos organizados por color y estación, 150 bolsos de marcas que yo ni siquiera podía pronunciar. Comenzó a viajar sola, decía que necesitaba espacio, que el matrimonio requería aire para respirar. Iba a Buenos Aires por 10 días, a Punta del Este por 2 semanas, a Europa por 1 mes. Yo firmaba los cheques, autorizaba las transferencias, trabajaba aún más duro para mantener el flujo de dinero que alimentaba su nueva vida. Las conversaciones entre nosotros se redujeron a intercambios logísticos. «Necesito 500.000 para remodelar el baño principal. Los niños quieren un barco para el lago. El jardinero dice que necesitamos cambiar todo el sistema de irrigación». Yo asentía. Firmaba, regresaba a la fábrica. Los domingos eran particularmente dolorosos. Yo despertaba a las 6 de la mañana por puro hábito. Bajaba a la cocina vacía de nuestra mansión silenciosa. Preparaba café en una máquina italiana que costó 8.000 reales y que solo yo usaba. Me sentaba en la terraza mirando el jardín perfectamente mantenido por 3 jardineros que costaban 15.000 reales mensuales y esperaba que alguien bajara a desayunar conmigo. Beatriz aparecía cerca del mediodía, bostezando, envuelta en una bata de seda japonesa. Tomaba su smoothie verde preparado por la cocinera y desaparecía en su habitación para videollamadas con sus amigas. Enzo dormía hasta las 3 de la tarde, bajaba directo al garaje, tomaba su Porsche Cayenne y se iba sin despedirse. Valentina pasaba los domingos enteros en su suite del 3er piso, ordenando comida por delivery que costaba 300 reales por plato, fotografiando cada bocado para sus redes sociales. Yo cenaba solo en el comedor de mármol diseñado para 20 personas, masticando lentamente filet mignon que no tenía sabor, mirando los 3 lugares vacíos que alguna vez imaginé llenos de familia.
La grieta en mi ilusión comenzó una tarde de marzo de 2024. Yo había regresado temprano de la fábrica, algo inusual, porque una máquina crítica se había descompuesto y los técnicos tardarían horas en repararla. Entré por la puerta lateral que daba al jardín. Escuché voces en el salón principal. Me acerqué silenciosamente, no por intención de espiar, sino porque mis pasos en zapatos de suela suave no hacían ruido sobre el piso de porcelanato italiano. Beatriz hablaba por teléfono. Su voz tenía una calidez que no había escuchado dirigida a mí en años. «Mi amor», decía riendo con esa risa cristalina que recordaba de 1993, «no sabes cuánto te extraño. Estos días sin verte son una tortura». Pausó, escuchando. Luego continuó. «Claro que sí. Ricardo está trabajando como siempre. No sospecha nada. Es tan predecible». Me quedé paralizado detrás de la columna de mármol, mi corazón latiendo con tal fuerza que pensé que lo escucharía. «Sí», susurraba ella ahora, «cuando él finalmente se muera, estaremos libres, tú y yo, tal como planeamos. Sé paciente, mi amor». Colgó, suspiró satisfecha y llamó a Valentina. Mi hija bajó las escaleras con su iPhone pegado a la oreja. Cortó la llamada al ver a su madre. «¿Ya hablaste con él?», preguntó Beatriz. Valentina asintió. «Arnaldo dice que tiene 57 años, presión altísima, trabaja como esclavo. Probablemente no llegue a los 65, es solo cuestión de tiempo». Beatriz sonrió, una sonrisa que nunca había visto, fría como bisturí. «Perfecto. Mientras tanto, manténlo contento, pídele lo que quieras. Entre más gaste ahora, más podremos disfrutar después». Subí las escaleras laterales hasta mi oficina privada en el cuarto piso. Cerré la puerta con seguro. Me senté en mi escritorio de nogal importado y me permití algo que no había hecho en 30 años. Lloré. Lloré en silencio, sin sollozos, solo lágrimas cayendo sobre documentos de exportación, manchando contratos con China y Vietnam. No lloré por la traición romántica. Eso ya lo había perdido hacía tiempo sin darme cuenta. Lloré por la realidad de haber dedicado mi vida entera a construir un castillo para personas que esperaban mi muerte como quien espera el próximo pago de dividendos. Esa noche investigué. Contraté a un detective privado, Rafael Méndez, expolicial con 25 años de experiencia en infidelidades corporativas y familiares. Le pagué 50,000 reales por adelantado por un informe exhaustivo. 3 semanas después, Rafael me entregó una carpeta de cuero que pesaba como lápida. Beatriz mantenía una relación de 5 años con el doctor Mauricio Tavares, nuestro abogado familiar, el mismo que redactó mi testamento, el mismo que cenaba en nuestra casa cada Navidad. Se encontraban 2 veces por semana en un departamento de lujo en Higienópolis que yo, irónicamente, estaba financiando creyendo que era una inversión inmobiliaria de Beatriz. Las fotografías mostraban besos, abrazos, manos entrelazadas. Los correos electrónicos revelaban planes detallados sobre cómo acelerar mi muerte mediante estrés inducido, sugerencias de que Beatriz debía alentarme a trabajar más, a dormir menos, a comer peor. La investigación sobre Enzo reveló un adicto al juego que había perdido 200,000 reales en apuestas deportivas online en los últimos 6 meses, dinero que yo depositaba creyendo que lo invertía en su startup de marketing. Valentina gastaba 120,000 reales mensuales, el triple de lo que yo creía, manteniendo no solo sus novios, sino también un departamento secreto donde hacía fiestas semanales con drogas importadas que costaban más que el salario anual de mis supervisores de fábrica. Pero lo más devastador estaba en la última sección del informe. Rafael había grabado conversaciones telefónicas, legales, porque las había obtenido mediante orden judicial al demostrar posible fraude patrimonial. En una llamada de 2 semanas atrás, Enzo hablaba con Valentina. «Papá se ve cada vez peor», decía mi hijo con un tono que mezclaba esperanza y cálculo. «El médico dice que con esa presión y ese ritmo de trabajo podría colapsar en cualquier momento».
Valentina respondió, mejor pronto que tarde. Estoy cansada de pedirle dinero como limosnera. Quiero acceso directo a las cuentas. Enzo rió. Mamá dice que el testamento nos deja todo dividido en 3 partes iguales, pero Mauricio está trabajando en cómo maximizar nuestra porción. Hay formas legales de reducir impuestos si él muere antes de los 65. Apagué la grabación, cerré la carpeta, respiré profundamente el aire acondicionado de mi oficina que olía a cuero nuevo y traición añeja. Durante los siguientes 2 meses tomé decisiones que cambiarían todo. Primero, contacté al doctor Arnaldo Ferreira, cardiólogo de prestigio, que me trataba desde hacía 15 años. Un hombre de 68 años con reputación intachable. Le mostré el informe completo, las conversaciones, las evidencias. Arnaldo me miró con una mezcla de compasión y furia profesional. Ricardo, dijo quitándose los anteojos para limpiárselos nerviosamente, esto es monstruoso. Esas personas no merecen ni un centavo de lo que construiste. Le propuse algo que inicialmente rechazó por antiético, pero que finalmente aceptó después de 3 reuniones donde le expliqué que no buscaba venganza, sino verdad. Simularíamos mi muerte mediante un estado de catalepsia profunda inducida farmacológicamente. Arnaldo tenía acceso a un compuesto experimental desarrollado en Alemania, usado en cirugías neurológicas complejas, que reducía los signos vitales a niveles casi imperceptibles durante 12 a 18 horas. El riesgo existía. Podría no despertar, podría sufrir daño cerebral, pero yo estaba dispuesto a apostarlo todo por ver la verdad desnuda de mi familia. Pasamos semanas calculando dosis, monitoreando mi respuesta a cantidades mínimas, preparando el protocolo de reversión. Simultáneamente reestructuré todo mi patrimonio con ayuda de un bufete internacional en Miami, no Mauricio Tavares evidentemente. Creé una holding en Islas Caimán, transferí todas las propiedades, acciones de las fábricas, cuentas bancarias, inversiones. El valor total alcanzaba 150 millones de reales, resultado de 30 años de trabajo ininterrumpido. El único beneficiario era la Fundación Horizontes Nuevos, dedicada a educar y capacitar niños huérfanos en oficios técnicos. Exactamente el tipo de educación que me sacó de la pobreza. Dejé estipulado que Beatriz sería desalojada de la mansión 24 horas después de mi certificado de defunción por causal de adulterio documentado, con derecho solo a sus pertenencias personales. Enzo y Valentina no recibirían nada, con cláusula explicativa detallando sus intentos de acelerar mi muerte. Preparé sobres sellados para ser entregados a cada uno, conteniendo copias del informe de Rafael, transcripciones de sus conversaciones, fotografías de Beatriz con Mauricio. Cada sobre incluía una carta manuscrita, explicando no con rabia sino con tristeza aplastante, por qué habían perdido todo derecho a mi legado. El día elegido fue un viernes de noviembre de 2024, exactamente 31 años después de mi boda. La ironía no fue accidental. Esa mañana desayuné solo como siempre, café negro y tostadas integrales, mirando el jardín donde alguna vez imaginé nietos jugando. A las 8 llegué a la fábrica principal. Supervisé la producción, firmé contratos de exportación por $2 millones con una cadena estadounidense. A las 3 de la tarde reuní a mis gerentes de confianza. 11 personas que habían trabajado conmigo durante décadas, les expliqué que durante los próximos días podría haber turbulencia familiar, pero que las operaciones debían continuar sin interrupciones, que todo estaba previsto legalmente. Ellos me miraron confundidos, pero asintieron con lealtad, ganada en trincheras industriales. A las 6 regresé a casa. Beatriz estaba saliendo con vestido de cóctel negro. «Salgo con las chicas», dijo besándome en la mejilla con indiferencia mecánica. «No me esperes despierto». Enzo ni siquiera estaba, Valentina encerrada en su suite. A las 8 de la noche me dirigí al estudio. Llamé a Arnaldo.
Él llegó 30 minutos después por la entrada de servicio. Maletín médico negro, expresión grave. Nos sentamos en el sillón de cuero, donde tantas veces leí informes financieros. «Ricardo», preguntó Arnaldo por última vez, «¿estás completamente seguro de esto?» Asentí. Nunca estuve más seguro de nada en mi vida. Necesito saber la verdad. Necesito que ellos revelen quiénes son realmente cuando crean que no hay consecuencias. Arnaldo preparó la inyección, un líquido transparente en jeringa de 10 mililitros. Explicó que sentiría primero un frío intenso propagándose desde el brazo, luego adormecimiento, después pérdida gradual de conciencia. Los signos vitales disminuirían hasta niveles casi indetectables. La respiración se reduciría a 3 inhalaciones por minuto, el pulso a 20 latidos. La temperatura corporal bajaría a 32 grados. Externamente parecería muerto. Internamente mantendría conciencia parcial. Podría escuchar aunque no mover, una especie de parálisis lúcida. El compuesto duraría entre 12 y 18 horas. Luego se revertiría naturalmente o Arnaldo administraría el antídoto si algo salía mal. Me recosté en el sofá. Estiré el brazo izquierdo, sentí la aguja penetrar la vena. Arnaldo inyectó lentamente, 10 segundos que parecieron eternos. El frío llegó como tsunami ártico, mis extremidades se entumecieron, mis párpados pesaron toneladas. Lo último que vi fue el rostro preocupado de Arnaldo inclinándose para verificar mi pulso. Luego, oscuridad. Desperté sin despertar, flotando en un limbo entre conciencia y muerte. Escuchaba sonidos distorsionados, sentía, pero no podía responder. La voz de Arnaldo sonaba lejana, llamando a emergencias. Su actuación era perfecta. Ricardo Albuquerque, 62 años. Parada cardíaca súbita, no responde a reanimación. Los paramédicos llegaron con estruendo de sirenas. Escuché equipos rodando por el piso de mármol, voces urgentes. El líder declaró oficialmente mi muerte a las 9:47 de la noche, certificado firmado por Arnaldo. Me trasladaron en camilla, sentí el movimiento, pero como si fuera otra persona, el frío de la ambulancia, el sonido metálico de puertas cerrándose. En la morgue me colocaron en una cámara refrigerada. La temperatura bajó aún más. Pensé que quizás esto era realmente la muerte y mi plan había fallado catastróficamente. Pero entonces escuché voces conocidas. Beatriz había llegado para identificación formal del cuerpo. Su voz no contenía ni rastro de tristeza. «Es él», dijo con tono administrativo. «Firmaré lo que sea necesario». Una enfermera preguntó si deseaba un momento a solas con el difunto. Beatriz rió brevemente. «No, gracias. Ya tuve suficientes momentos con él en vida». Me trasladaron a la funeraria Paz Eterna, el establecimiento más costoso de Sorocaba que Beatriz eligió no por respeto, sino para impresionar al círculo social. Pasé horas en la sala de preparación mientras me embalsamaban superficialmente, procedimiento estándar que Arnaldo había coordinado para ser mínimamente invasivo. El maquillador comentó que mi cuerpo estaba inusualmente rígido pero frío. Atribuyó esto a alguna condición médica preexistente. Me vistieron con mi traje italiano azul marino, el mismo que usé para cerrar mi mayor contrato exportador. Me colocaron en el ataúd de Carvalho barnizado que Beatriz ordenó, 4.000 reales, pero ella pidió el más caro, 8.000, para las apariencias. El interior era forrado en seda color crema que olía a nuevo y a productos químicos. Me posicionaron con las manos cruzadas sobre el pecho, rosario entrelazado entre los dedos, gesto religioso hipócrita, porque ninguno de ellos pisaba una iglesia desde hacía años. El velorio comenzó al día siguiente a las 10 de la mañana. Yo escuchaba todo desde mi prisión de madera y semiconciencia, los pasos sobre el piso de la capilla, conversaciones susurradas que gradualmente subían de volumen cuando la gente se daba cuenta de la ausencia de dolor genuino. Beatriz recibía pésames con gracia practicada. «Gracias por venir. Fue muy repentino. Sí, fue una parada cardíaca. No sufrió».
Su voz sonaba casi alegre. Enzo llegó tarde. Escuché sus zapatos italianos resonar por el pasillo. Abrazó a su madre con palmadas rápidas en la espalda. «Terrible noticia», dijo en voz alta para la audiencia, aunque no esperaba que fuera tan pronto. Valentina sollozó teatralmente cuando entró. Un llanto ensayado que duró exactamente 30 segundos antes de que su voz se normalizara. «Papi se veía tan cansado últimamente», comentó con alguien. «En cierta forma es un alivio. Ya no sufre el estrés de las fábricas». Las 3 horas del velorio fueron una masterclass en falsedad humana. Escuché a Beatriz hablando con su hermana en un rincón que creían privado. «Por fin, Teresa», susurraba con emoción contenida, 31 años es suficiente penitencia. Su hermana preguntó sobre Mauricio. «Se casa conmigo apenas pase el periodo prudente», respondió Beatriz. «Ya tenemos todo planeado. Una boda íntima en Toscana». Enzo hablaba por teléfono en el estacionamiento. Su voz entraba por una ventana abierta. «Sí, socio», decía con entusiasmo, «ya está muerto. Papeles firmados esta semana. Vendo las fábricas al mejor postor. Me sobran 50 millones fácil. Tengo compradores chinos interesados». Valentina conversaba con una amiga cerca de mi ataúd, literalmente a 2 metros de mi cuerpo. «Voy a viajar por 1 año», decía emocionada. «Asia, Europa. Tal vez compro un departamento en París. Mi novio francés dice que podemos vivir allá». La amiga preguntó si no sentía tristeza. Valentina suspiró. «Mira, él era mi padre, pero prácticamente un extraño. Solo lo veía cuando necesitaba dinero. No es que hayamos tenido una relación real». El momento que destrozó completamente cualquier resto de duda llegó a las 2 de la tarde. Los 3, Beatriz, Enzo y Valentina, se reunieron cerca del ataúd mientras la mayoría de los asistentes estaban en el salón de refrigerios. Hablaban en voz baja, pero yo escuchaba cada palabra con claridad agónica. «Mauricio dice que el testamento es sólido», informó Beatriz. 50 millones para mí, 50 divididos entre ustedes 2. Enzo sonrió audiblemente. «¿Cuándo podemos acceder?» Beatriz respondió. «Legalmente necesitamos esperar el inventario, 30 días, pero Mauricio puede acelerar la liberación de fondos de emergencia, 10 millones esta semana». Valentina preguntó sobre las fábricas. «Las vendemos todas», declaró Enzo con autoridad. «No quiero el dolor de cabeza de administrar negocios. Prefiero invertir en criptomonedas y fondos internacionales». Beatriz agregó algo que congeló mi sangre cataléptica. «¿Saben qué es lo mejor? Que no tendremos que fingir más. Finalmente podemos ser honestos sobre cómo fue vivir con un hombre tan aburrido y obsesionado con el trabajo». Los 3 rieron, una risa compartida de liberación, como prisioneros celebrando la muerte del guardián. El momento del entierro llegó a las 4 de la tarde. Me trasladaron al cementerio da Paz, el más exclusivo de la ciudad, terrenos con vista al lago artificial, mausoleos de mármol importado. Sentí la camioneta fúnebre detenerse, el ataúd siendo levantado por 6 cargadores, el peso desplazándose. Me bajaron con cuerdas gruesas hasta la fosa excavada, 2 metros de profundidad, paredes de tierra húmeda que olía a moho y fin. El padre Enrique leyó oraciones en latín que nadie escuchaba. Su voz competía con el ruido de celulares. Beatriz lanzó la primera rosa roja sobre mi ataúd, un gesto simbólico vacío. Enzo y Valentina ni siquiera se acercaron al borde de la tumba. Permanecieron bajo la carpa blanca revisando mensajes en sus teléfonos. El sepulturero, un hombre mayor llamado Sebastián, que llevaba 40 años trabajando allí, comenzó a colocar la tapa del ataúd. Escuché el primer tornillo siendo atornillado en la esquina superior izquierda, el sonido metálico reverberando dentro de la caja. 1, 2, 3 tornillos. La oscuridad ya total se volvió claustrofóbica. El 4.º tornillo penetró la madera con un chirrido agudo. Fue entonces cuando algo cambió dramáticamente en mi cuerpo. La adrenalina, acumulada durante 18 horas de trauma psicológico,
Atravesó la barrera química del compuesto. Mi corazón latió más fuerte, 2 veces, 3 veces, 4. Los músculos respondieron con espasmos involuntarios. Mis pulmones se expandieron buscando oxígeno que comenzaba a escasear. El efecto cataléptico se rompió como dique colapsando. Recuperé control parcial de mis extremidades. Levanté mi mano derecha, golpeé la tapa del ataúd con fuerza desesperada. El sonido sordo retumbó. Golpeé nuevamente más fuerte, mis nudillos estrellándose contra la madera acolchada. Afuera escuché un grito ahogado, luego silencio absoluto. Golpeé una tercera vez, usando ambos puños ahora, gritando con voz ronca por 18 horas de silencio. «Estoy vivo». Las palabras salieron distorsionadas, apenas humanas pero inconfundibles. El caos explotó arriba. Sebastián gritó pidiendo ayuda, el padre Enrique corrió hacia la fosa, los asistentes retrocedieron aterrorizados. Escuché a Beatriz jadear, un sonido primitivo de terror puro. «¡No puede ser!», chillaba. «¡Está muerto! ¡Lo certificaron!». Enzo maldecía repetidamente, su voz quebrándose en pánico. Valentina lloraba histéricamente, no el llanto teatral del velorio, sino sollozos genuinos de horror. Los operarios del cementerio bajaron cuerdas, extrajeron el ataúd con velocidad urgente, lo colocaron sobre el césped. Sebastián y otro trabajador quitaron los tornillos con destornillador eléctrico, las manos temblándoles visiblemente. La tapa se abrió con un crujido. La luz del sol, late de noviembre, me golpeó como martillo. Me senté lentamente, cada músculo protestando, mis ojos adaptándose al brillo cegador. El círculo de personas alrededor del ataúd retrocedió colectivamente, como si fuera Lázaro emergiendo de la tumba. Miré sus rostros, 120 invitados congelados en expresiones de shock increíble. Mis ojos encontraron a Beatriz. Ella estaba pálida como la seda que forraba mi ataúd, su boca abierta en óvalo perfecto de espanto. Enzo había caído sentado sobre el césped, su traje de 5.000 reales, manchado de tierra. Valentina se aferraba a su hermano, temblando incontrolablemente. Me levanté con esfuerzo, mis piernas apenas sosteniéndome, apoyándome en el borde del ataúd. El silencio era tan denso que escuché el zumbido de insectos en los árboles cercanos. Entonces hablé, mi voz rasposa, pero firme. «Buenos días a todos, gracias por asistir a mi entierro». Pause, dejando que la absurdidad de la situación se asentara. «Lamento interrumpir sus planes para esta tarde. Sé que varios tenían compromisos importantes, especialmente ciertos compradores chinos y agentes inmobiliarios». Beatriz encontró su voz primero, tartamudeando. «Ricardo, ¿qué? ¿Cómo?» La interrumpí levantando una mano, gesto que ella reconoció de 3 décadas de matrimonio. «Permíteme explicarte, Beatriz, ya que la claridad parece faltar últimamente». Saqué de mi bolsillo interior un sobre doblado, sorprendentemente intacto, después de 18 horas de muerte simulada. «Esto es una copia del informe completo que documenta tu aventura de 5 años con Mauricio Tavares». Miré entre la multitud hasta encontrar al abogado. Estaba escondido detrás de un grupo, intentando desaparecer. «Mauricio, sal por favor, no seas tímido ahora». El hombre emergió como rata acorralada, su rostro del color de ceniza. «Las fotografías son particularmente interesantes», continué. «Especialmente la serie tomada en el departamento de Higienópolis, que yo compré creyendo que era una inversión inmobiliaria de mi esposa». Pausa para efecto. Resulta que era una inversión, solo que en su futuro sin mí. Saqué un segundo sobre. «Este es para ti, Enzo. Contiene transcripciones de tus conversaciones telefónicas discutiendo cómo mi muerte inminente financiaría tu adición al juego. Los 200.000 reales que perdiste en apuestas deportivas online están documentados aquí, transacción por transacción. También incluye tus planes para vender mis fábricas a compradores chinos que ofrecen 30 centavos por dólar real del valor». Enzo intentó hablar, pero no salió sonido. Un tercer sobre apareció. «Valentina, este es tuyo.
Detalla tus gastos mensuales de 120,000 reales, incluyendo el departamento secreto donde organizas fiestas con cocaína boliviana que cuesta más por gramo que el sueldo diario de mis obreros. También contiene tus mensajes de texto expresando impaciencia por mi muerte y deseo de acceso directo a las cuentas bancarias. Mi hija se cubrió el rostro con ambas manos, sollozando genuinamente ahora. Caminé lentamente alrededor de mi ataúd abierto, cada paso más firme que el anterior. Lo interesante de estar muerto temporalmente, dije elevando la voz para que todos escucharan, es que finalmente dicen la verdad. Durante 18 horas escuché cosas que jamás hubiera imaginado. Escuché a mi esposa celebrar mi muerte como liberación de 31 años de penitencia. Escuché a mi hijo planear la liquidación de empresas que construí con estas manos. Escuché a mi hija describir nuestra relación como transaccional. Solo nos veíamos cuando necesitaba dinero. Miré directamente a los tres. También escuché algo que me rompió el corazón. Los tres de ustedes riéndose juntos sobre cómo finalmente no tendrían que fingir más. Cómo fue difícil vivir con un hombre tan aburrido y obsesionado con el trabajo. El círculo de testigos murmuraba incómodo. Algunos evitaban mi mirada. Entonces vamos a hablar de consecuencias. Continué con tono que había usado para negociar contratos millonarios. Hace 2 meses, después de descubrir sus planes, reestructuré completamente mi patrimonio. Todas las fábricas, propiedades, cuentas bancarias, inversiones, todo por valor de 150 millones de reales, fueron transferidas a una holding en Islas Caimán. Saqué documentos adicionales del bolsillo. El único beneficiario es la Fundación Horizontes Nuevos, dedicada a educar niños huérfanos en oficios técnicos, niños que apreciarán la oportunidad que ustedes despreciaron. Beatriz recuperó algo de compostura, gritó que eso era ilegal, que el testamento garantizaba herencia. Levanté la documentación. El testamento anterior está anulado. Estos son documentos legalmente vinculantes, firmados ante notario internacional, registrados en 3 jurisdicciones. Mauricio, como abogado, seguro puedes confirmar que todo está en orden. El hombre asintió miserablemente. Pero eso no es todo, agregué caminando hacia Beatriz. Por causal de adulterio documentado y probado, tienes 24 horas para desalojar la mansión. Puedes llevarte tu ropa y efectos personales. Los automóviles, joyas, todo lo que compramos durante el matrimonio queda como parte del patrimonio disuelto. Ella intentó protestar, pero yo continué implacable. El departamento de Higienópolis será vendido. El producto irá a la fundación. Tu cuenta bancaria conjunta está cerrada desde hace 2 semanas, todo transferido legalmente. Miré a Enzo. Tus deudas de juego son tu problema ahora. No tendrás acceso a fondos para cubrirlas. Sugiero buscar empleo real por primera vez en tu vida. Enzo se levantó tambaleante. «Papá, esto es una locura», gritó. «No soy tu papá en este momento», respondí fríamente. «Soy el hombre que trabajó 20 horas diarias durante 30 años para que tú pudieras jugar videojuegos y apostar en fútbol. Ahora aprenderás lo que significa ganarse el dinero». Valentina corrió hacia mí, cayendo de rodillas, agarrando mis piernas. «Papi, por favor», sollozaba. Lo siento mucho, estaba equivocada». La miré sin emoción. «Tu habitación también debe ser desalojada en 24 horas. Las tarjetas de crédito están canceladas. El departamento donde hacías fiestas está en proceso de venta. Tus novios mantenidos tendrán que encontrar otra fuente de ingreso». Ella lloraba histéricamente, pero yo sentía solo un vacío profundo donde alguna vez hubo amor paternal. Me arrodillé para quedar a su altura. «Durante 27 años te di todo lo que pediste sin que levantaras un dedo. Te compré ropa de diseñador, pagué viajes a Europa, financié tu educación inútil y en mi funeral dijiste que prácticamente era un extraño». «Bueno, Valentina, ahora realmente seré un extraño». Me levanté, retrocedí.
El padre Enrique se acercó tímidamente. Ricardo, dijo con voz pastoral, la venganza no es el camino cristiano. Quizás deberías considerar el perdón. Lo miré con respeto pero firmeza. Padre, esto no es venganza, es justicia. La venganza sería cruel e innecesaria. La justicia simplemente retira privilegios inmerecidos. Ellos no sufrirán más de lo que sufren millones de brasileños que trabajan honestamente todos los días. Tendrán que buscar empleo, vivir dentro de sus medios, experimentar la dignidad del trabajo que despreciaron. El sacerdote asintió lentamente, comprendiendo la distinción. Miré a toda la audiencia. Para todos los presentes, esto es una lección sobre valor y gratitud. El dinero no compra lealtad. El trabajo duro no garantiza amor, pero la verdad siempre emerge eventualmente. Los testigos murmuraban, algunos asentían en acuerdo silencioso. Beatriz intentó un último ataque. «Pasé 31 años de mi vida contigo», gritaba con rabia desesperada. La miré con una tristeza profunda que finalmente sentía permiso de expresar. «Beatriz, pasaste 31 años gastando mi dinero mientras me engañabas con mi abogado y planeabas mi muerte. No confundas duración con compromiso. En los primeros años trabajamos juntos, eso lo reconozco, pero los últimos 15 fuiste simplemente una habitante cara de una casa que yo pagaba. Ella intentó golpearme, pero Mauricio la detuvo. Irónico que ahora la sostuviera públicamente. Saqué un sobre final. Este es para ti también, Beatriz. Contiene los papeles de divorcio ya procesados ante juez. Tu firma es solo formalidad. Por causal demostrada de adulterio, no recibes pensión, no recibes división de bienes. Legalmente, te quedas con exactamente lo que trajiste al matrimonio, que si recuerdo correctamente fueron 300 reales y un vestido de novia cosido por ti misma. Los siguientes 3 meses fueron devastadores para ellos y liberadores para mí. Me mudé temporalmente a un hotel modesto cerca de la fábrica principal. Habitación simple de 500 reales la noche, duchaba con agua tibia y cenaba comida casera en restaurantes de barrio. Dormí profundamente por primera vez en décadas, sin peso de mantener apariencias o subsidiar estilos de vida parasitarios. Beatriz intentó 37 llamadas en la primera semana, todas rechazadas. Finalmente dejó mensajes de voz que guardé como evidencia legal adicional. Su voz alternaba entre súplicas patéticas y amenazas vacías. En uno decía llorando, «Ricardo, por favor, no tengo dónde vivir, no tengo dinero, ¿cómo voy a sobrevivir?». Guardé ese mensaje particularmente. Lo contrasté con su risa del velorio celebrando mi muerte. Enzo apareció en la fábrica 2 semanas después del funeral fallido. Los guardias de seguridad lo detuvieron en recepción. Él gritaba exigiendo verme. Lo observé por las cámaras, su traje arrugado, sin afeitar, ojeras profundas. Le di permiso para subir a mi oficina. Entró arrastrando los pies, nada del bravado anterior. Se sentó sin invitación, miró alrededor con nostalgia. «Esta oficina solía impresionarme cuando era niño», dijo con voz rota. «Pensaba que algún día sería mía. Le serví agua, gesto de humanidad básica. Nunca fue sobre la oficina, Enzo. Fue sobre el trabajo que representa». Él asintió miserablemente. «Papá, estoy quebrado. Los prestamistas de las apuestas me amenazan. Debo 70.000 reales a gente peligrosa». Lo miré sin emoción. «¿Y qué propones?». Él tragó saliva. «¿Puedo trabajar aquí, en la fábrica?». La pregunta me sorprendió genuinamente. «¿Haciendo qué exactamente?», balbuceó. «Lo que sea, limpieza, lo que tengas, necesito dinero». Le ofrecí algo que sabía sería humillante pero necesario. «Tengo una posición abierta en el turno de noche del almacén, organizando inventarios, cargando cajas. Paga 2.000 reales mensuales más horas extras». Enzo palideció. «¿2.000 reales? Gastaba eso en una cena». «Exacto», respondí, «y ahí está tu problema». Él miró sus manos, manos que nunca habían sostenido nada más pesado que un celular. «¿Puedo pensarlo?», preguntó débilmente. «Tienes hasta mañana».
Después, la oferta expira. Se fue arrastrando los pies. Regresó al día siguiente. Aceptó. Verlo con uniforme de almacén, camiseta azul con logo de la empresa, botas de seguridad, cargando cajas de 30 kilos, fue una de las cosas más tristes y satisfactorias que experimenté. Sus compañeros no sabían que era mi hijo, solo otro trabajador nuevo de 30 años que nunca había trabajado antes. Lo trataban con la dureza que merecía cualquier novato flojo. Valentina tomó un camino diferente. Desapareció completamente durante 6 semanas. Nadie sabía dónde estaba. Luego recibí una carta manuscrita, 3 páginas en su letra elegante. Estoy en Santos, escribía, viviendo en una pensión con 2 amigas. Trabajamos en una tienda de ropa, ganando 1,200 reales cada una. Pagamos 500 de alquiler, 300 de comida, el resto para transporte y necesidades básicas. Papi, nunca imaginé que esto fuera tan difícil. Ayer lloré porque no podía comprar un café en Starbucks. Cuesta 9 reales que necesito para el pasaje de autobús. Me di cuenta de cuánto desperdiciaba, cuánto daba por sentado. No te pido dinero, solo quiero que sepas que estoy tratando de cambiar. Guardé la carta, la releí varias veces. 3 semanas después recibí otra. Conseguí un segundo trabajo los fines de semana, ayudo en eventos corporativos, sirvo canapés en fiestas donde antes yo era la invitada. Es humillante, pero me está enseñando humildad. Vi a mujeres de mi edad que trabajan desde los 15, mantienen familias, estudian de noche. Me siento avergonzada de haber desperdiciado 27 años. Un sábado de febrero la encontré en un evento que coincidía con una conferencia industrial donde yo participaba. Ella no me vio inicialmente. Estaba concentrada sirviendo champán a ejecutivos. Llevaba uniforme negro y blanco, cabello recogido en moño profesional, sin maquillaje excesivo. La observé durante 20 minutos, como sonreía cortésmente cuando algún invitado la trataba con desdén. Como recogía copas vacías con eficiencia silenciosa. Uno de los ejecutivos, gordo y sudoroso, le hizo un comentario inapropiado que no alcancé a escuchar, pero que la hizo sonrojarse. Ella no respondió, simplemente asintió y se alejó con dignidad. Me acerqué cuando estaba sola reponiendo su bandeja. «Valentina», dije suavemente. Ella giró bruscamente, casi dejando caer las copas. Sus ojos se llenaron de lágrimas instantáneamente. «Papi», susurró, «yo no sabía que venías a este evento. Trabajas bien», comenté observando su bandeja perfectamente organizada. Ella tragó saliva. «Es lo único que sé hacer ahora, servir a otros. Irónico, ¿verdad? Después de tantos años siendo servida». Caminamos durante su descanso de 15 minutos hacia el balcón del hotel. Ella fumaba un cigarrillo barato, manos temblando ligeramente. «He perdido 8 kilos», dijo mirando el horizonte. «No puedo costear gimnasio, así que camino 2 horas diarias para ahorrar pasaje de autobús. Comparto habitación con una chica de 19 años que mantiene a su madre enferma. Ella trabaja 12 horas diarias y estudia enfermería de noche. Me hace sentir tan estúpida por todo lo que desperdiciamos». Asentí escuchando. «¿Tus amigos de antes?», preguntó. Rió amargamente. «Desaparecieron cuando dejé de pagar las cuentas. Ninguno respondió mis mensajes cuando pedí ayuda para encontrar trabajo. Resultó que tenía 200 conocidos y 0 amigos». Fumó profundamente. «Mamá está viviendo con la tía Teresa en un departamento de 2 habitaciones en Osasco, comparten gastos. Ella trabaja medio tiempo en una tienda de cosméticos. Mauricio la dejó 2 semanas después del escándalo. Aparentemente necesitaba una esposa con dinero, no una refugiada financiera». Le pregunté sobre sus planes. Valentina apagó el cigarrillo contra la barandilla. «Quiero estudiar administración de empresas de noche. Hay una universidad pública que ofrece becas. Los exámenes de admisión son en marzo. Si logro entrar, trabajaré durante el día. Estudiaré de noche. Me graduaré en 5 años. Tal vez algún día pueda administrar algo, incluso si es solo una pequeña tienda».
Ya no sueño con París o departamentos de lujo. Sueño con tener un mes de alquiler pagado por adelantado y poder comprar comida sin calcular cada centavo. La miré con una mezcla de orgullo naciente y tristeza por los años perdidos. Eso es más ambición genuina de la que mostraste en 27 años. Ella asintió. Perderte fue lo mejor que me pasó, aunque no lo parezca. Me obligó a encontrarme a mí misma. Y resulta que debajo de toda esa superficialidad había una persona capaz de trabajar, solo que nunca tuve razón para descubrirla. Su descanso terminó. Regresó a servir champán. La observé el resto de la tarde. Cómo interactuaba profesionalmente, cómo manejaba situaciones difíciles con gracia. Al final del evento, cuando los organizadores pagaban al personal, noté que ella recibía su sobre con ambas manos, lo guardaba cuidadosamente en su bolso como si fuera tesoro. Antes de irme, le dejé un sobre con el guardia de seguridad para que se lo entregara. Dentro había 5.000 reales y una nota. No es un regalo, es un préstamo sin intereses para tus exámenes de admisión y materiales de estudio. Me pagarás cuando puedas, incluso si toma 10 años. La educación es la única herencia que debí darte desde el principio. También incluí mi nuevo número telefónico. Si logras aprobar el examen, llámame. Tal vez podamos cenar y hablar como dos adultos que finalmente se respetan mutuamente. Enzo completó 6 meses en el almacén, una hazaña considerando que renunció 3 veces en las primeras 2 semanas, pero siempre regresó porque necesitaba el dinero desesperadamente. Su supervisor, Joaquín, un hombre de 52 años que trabajaba en la empresa desde hace 25, vino a mi oficina un martes de abril. Don Ricardo, dijo quitándose la gorra con respeto, quería hablarle sobre el muchacho nuevo, Enzo. Mi corazón se tensó esperando quejas. Joaquín continuó. Al principio era desastre total. No sabía distinguir una caja de otra. Se quejaba del peso, del calor, del horario. Los muchachos lo molestaban duramente. Lo llamaban niño rico caído en desgracia. Pero hace 2 meses algo cambió. Empezó a llegar 30 minutos antes de su turno. Se quedaba ayudando después del horario, sin pedir pago extra. La semana pasada salvó un envío urgente, trabajando 12 horas seguidas, cuando el sistema computarizado falló. Organizó todo manualmente. Los muchachos ahora lo respetan. Dicen que finalmente entendió lo que significa ser parte de un equipo. Le pedí a Joaquín que enviara a Enzo a mi oficina después de su turno. Él llegó a las 7 de la mañana, uniforme sucio de polvo de algodón, rostro exhausto, pero había algo diferente en sus ojos, una claridad que nunca vi antes. «Siéntate», ordené. Él obedeció silenciosamente. «Joaquín me informó sobre tu desempeño». Enzo asintió sin hablar. «¿Qué cambió?», pregunté directamente. Él miró sus manos callosas, manos que 2 años atrás eran suaves y nunca habían trabajado. «Toqué fondo, papá», respondió con voz ronca. «Los prestamistas me encontraron hace 2 meses. Me dieron una paliza que me dejó en el hospital 3 días. No tenía seguro médico. El hospital público me atendió gratis, pero fue humillante. Compartí habitación con un albañil que cayó de un andamio. Él ganaba 2.000 reales también, pero mantenía a 4 hijos. Me contó su vida, cómo comenzó a trabajar a los 12 años, cómo nunca se quejó porque sus hijos dependían de él. Me hizo ver que yo era patético, 30 años desperdiciados en autocompasión y entretenimiento. Enzo continuó. Empecé a pagar mi deuda, 100 reales mensuales. Tardaré años, pero es honesto. Me mudé a una pensión que cuesta 400 reales. Comparto habitación con 2 mecánicos que trabajan 12 horas diarias. Aprendo de ellos, cómo administran cada centavo, cómo encuentran dignidad en trabajo duro. Pausó. Sus ojos se humedecieron. Te odié durante meses. Pensaba que eras cruel, que me habías abandonado injustamente. Pero la verdad es que me salvaste. Si hubieras muerto realmente y yo hubiera heredado millones, estaría muerto ahora.
sobredosis de cocaína en algún yate en Miami o asesinado por deudas de juego. Me diste lo único que realmente necesitaba, consecuencias. Lo miré largamente, buscando sinceridad en su expresión. ¿Qué quieres, Enzo? ¿Por qué te llamo Joaquín aquí? Él respiró profundo. Quiero aprender el negocio, realmente aprenderlo, desde abajo, no para heredarlo o robarlo, sino para entenderlo. Tal vez algún día pueda administrar una pequeña operación, demostrar que soy capaz de construir algo, en lugar de solo consumir. Le hice una propuesta. Puedes inscribirte en el programa de capacitación gerencial. Dura 2 años, rotarás por todos los departamentos, producción, calidad, ventas, finanzas. El salario inicial es $3.500. Aumenta basado en mérito y evaluaciones trimestrales. No habrá favoritismo. Serás juzgado exactamente igual que los otros 15 participantes del programa. Si fallas, sales. Si sobresales, avanzas. Al final de 2 años, si demuestras capacidad real, tendrás oportunidad de supervisar una línea de producción. Enzo procesó esto lentamente. ¿No hay garantías? ¿No hay protección por ser tu hijo? Exacto, respondí firmemente. De hecho, será más difícil para ti porque todos te observarán esperando que falles. Tendrás que trabajar el doble para probar la mitad. Él asintió lentamente. Acepto, gracias, papá, no te decepcionaré. Lo miré seriamente. Ya me decepcionaste profundamente, Enzo. Ahora se trata de si puedes dejar de decepcionarte a ti mismo. Los siguientes 18 meses fueron transformadores de maneras que nunca imaginé. Yo vendí la mansión de Quinta do Sol por 22 millones de reales. Todo el producto fue a la Fundación Horizontes Nuevos. Compré una casa modesta de 200 metros cuadrados en un barrio de clase media, Jardín Paulista, 3 habitaciones, jardín pequeño, sin piscina ni lujos absurdos. Contraté una señora para limpiar 2 veces por semana. Cocinaba mis propias comidas. Descubrí que disfrutaba el proceso meditativo de picar verduras y cocinar arroz. Mis vecinos eran profesores universitarios, pequeños empresarios, familias trabajadoras. Nadie me trataba con reverencia artificial o interés financiero. Simplemente era Ricardo, el dueño de fábricas que cortaba su propio césped los sábados. La Fundación Horizontes Nuevos floreció espectacularmente. Con 150 millones de reales de patrimonio inicial, establecimos 5 centros de capacitación en ciudades del interior de Sao Paulo. Ofrecíamos cursos técnicos gratuitos en mecánica industrial, electricidad, programación de máquinas textiles, administración básica. Los estudiantes recibían estipendio de 1.000 reales mensuales para transporte y alimentación. Los únicos requisitos eran asistencia del 90% y compromiso genuino. En el primer año capacitamos a 300 jóvenes, 247 consiguieron empleo dentro de 3 meses de graduarse, salarios promedio de 3.500 reales. Visitaba los centros mensualmente, hablaba con los estudiantes, escuchaba sus historias. Una chica de 17 años, Carolina, me abrazó llorando después de su ceremonia de graduación. Señor Albuquerque, sollozaba, usted me salvó la vida. Mi madre está enferma y yo soy la única que puede trabajar. Sin esta capacitación estaría limpiando casas por 800 reales mensuales. Esos momentos llenaban un vacío que 30 años de construir riqueza nunca lograron llenar. Beatriz intentó contactarme múltiples veces durante el primer año. Finalmente logró encontrarme en un restaurante donde yo almorzaba regularmente. Ella se veía diferente, sin maquillaje costoso, ropa simple de cadenas de tiendas, cabello gris natural que antes cubría con tintes de 500 reales. Se sentó sin invitación. Yo no protesté. 5 minutos, dije mirando mi reloj. Ella habló rápidamente. Ricardo, he tenido mucho tiempo para reflexionar. Estuve en terapia. Finalmente enfrento mis errores. No espero perdón, pero necesito que sepas que entiendo ahora la magnitud de lo que destruí. Bebió agua con manos temblorosas. Mauricio me dejó sin dinero.
Descubrí que me manipuló durante años. Convenció de que tú eras el problema cuando realmente él solo quería acceso a tu fortuna. Trabajo ahora en una boutique. Gano 2.000 reales mensuales más comisiones. Vivo en un departamento de una habitación con mi hermana. La miré sin emoción. ¿Y esto qué cambia, Beatriz? Ella negó con la cabeza. Nada, no cambia nada del daño que causé. Solo quería que supieras que tu lección funcionó. Aprendí lo que significa ganarse la vida honestamente. La mujer que te traicionó murió en ese cementerio. Esta es alguien diferente tratando de construir algo desde ruinas que ella misma creó. Le pregunté algo que necesitaba saber. ¿Alguna vez me amaste? ¿En algún punto de estos 31 años? Beatriz miró por la ventana, lágrimas corriendo silenciosamente. Al principio sí, los primeros 5 años, cuando luchábamos juntos. Pero cuando el dinero llegó, cuando la comodidad se instaló, dejé que la gratitud se convirtiera en derecho, el aprecio en expectativa. Perdí de vista al hombre trabajador y solo vi al proveedor automático. Para cuando conocí a Mauricio, ya llevaba años sintiéndome vacía. Buscaba emoción en lugar de trabajar en nuestro matrimonio. La culpa es completamente mía. Asentí lentamente. Aprecio tu honestidad, aunque llegó 15 años tarde. Beatriz se levantó para irse. Ricardo, una última cosa. Realmente espero que encuentres felicidad. La mereces más que nadie que conozca. Se fue sin mirar atrás. Pagó su propia cuenta en el mostrador. Gesto pequeño pero simbólico. 2 años después de mi resurrección en el cementerio, organicé un pequeño evento en el centro de capacitación principal de la fundación. Invité a 50 personas, graduados del programa, sus familias, algunos empleados selectos de las fábricas. También invité a Valentina y Enzo. No había hablado con ellos en meses. Valentina llegó primero. Se veía radiante de una forma que nunca vi antes. Abrazó con fuerza genuina. «Papá, aprobé, entré a la universidad. Estoy en 2º semestre de administración con promedio de 8.5. Trabajo 30 horas semanales, estudio otras 40, duermo 6 horas promedio, pero nunca me sentí más viva. Saqué de mi bolsillo un sobre. Esto es tuyo, el préstamo que te di hace 2 años más intereses que calculé al 5% anual. Ella intentó rechazarlo confundida. No, papá, dije que te pagaría cuando pudiera. Lo metí en su bolso. Enzo me pagó su parte adelantadamente de sus bonos de desempeño. Dijo que era importante cerrar esa deuda para comenzar limpio. Tú hiciste lo mismo, trabajando triple turno durante 6 meses. Ambos me pagaron. Ambos demostraron que pueden honrar compromisos. Este dinero es para tu matrícula del próximo semestre, sin intereses, sin condiciones. Enzo llegó 15 minutos después, vestido con traje simple, pero digno. Había completado el programa de capacitación gerencial, terminando segundo entre 16 participantes. Lo promocioné a supervisor de línea de producción 3 meses atrás. Supervisaba 20 operarios. Su salario era 7.000 reales mensuales. Nos abrazamos con torpeza inicial que se convirtió en abrazo genuino. Hijo, dije la palabra por primera vez en 2 años. Estoy orgulloso de ti. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Papá, susurró. Nunca pensé que escucharía eso de ti. Durante el evento, ambos conocieron a los graduados de la fundación. Escucharon historias de transformación similares a las suyas. Una graduada de 22 años, Juliana, conversaba animadamente con Valentina sobre balancear trabajo y estudio. Un graduado de 25, Pedro, discutía técnicas de gestión con Enzo. Observé estas interacciones sintiendo algo que no había sentido en décadas, paz genuina. Al final de la noche, los 3 nos sentamos solos en el salón vacío. Valentina habló primero. «Papá, ¿puedo preguntarte algo?» Asentí. «¿Por qué nos diste otra oportunidad? Después de todo lo que hicimos, hubieras estado justificado en cortarnos permanentemente». Pensé cuidadosamente mi respuesta.
No les di otra oportunidad, ustedes se la ganaron. Yo simplemente quité los obstáculos que les impedían crecer, el dinero inmerecido, el acceso a lujos que no trabajaron para obtener. Ustedes eligieron levantarse, trabajar, cambiar. Muchas personas en su situación hubieran colapsado en autocompasión o resentimiento. Ustedes eligieron humildad y esfuerzo. Enzo agregó algo profundo. Moriste en ese cementerio para que nosotros pudiéramos nacer. Destruiste la familia falsa para que una familia real pudiera eventualmente emerger. Asentí lentamente. Exactamente. Y esa familia real no se basa en obligación o sangre solamente. Se basa en respeto mutuo ganado a través de acciones consistentes. Les conté algo que no sabían. Cuando simulé mi muerte, el doctor Arnaldo me advirtió que había 30% de probabilidad de que no despertara, que el compuesto podría causar daño cerebral irreversible. Estaba dispuesto a arriesgar mi vida real para descubrir la verdad sobre ustedes. Valentina cubrió su boca con ambas manos. Papi, eso es aterrador. Enzo palideció. ¿Por qué arriesgar tanto? Los miré a ambos. Porque vivir 30 años con personas que secretamente deseaban tu muerte mientras fingían amor es peor que morir. Prefería morir sabiendo la verdad que vivir una década más en mentira cómoda. El silencio se instaló pesadamente. Beatriz también recibió oportunidad de redención, continué. Trabaja honestamente, paga sus cuentas, asiste a terapia. No la perdoné. Probablemente nunca lo haré completamente, pero respeto su esfuerzo de cambio. Ustedes dos fueron más allá. No solo cambiaron externamente, sino internamente. Esa transformación es rara y valiosa. Les revelé mi decisión final. He modificado mi testamento nuevamente, creado con abogados independientes en 3 países. Cuando realmente muera, 80% de mi patrimonio va a la Fundación Horizontes Nuevos para asegurar su operación perpetua. El 20% restante será dividido entre ustedes dos, pero con condiciones. Solo pueden acceder a los fondos a través de proyectos específicos que presenten ante un comité fiduciario, proyectos que demuestren visión empresarial, responsabilidad social y continuidad del legado de trabajo que construí. Si se descarrilan, si regresan a patrones destructivos, el comité puede revocar acceso. No es herencia automática, es inversión condicional en su capacidad demostrada de administrar recursos responsablemente. Valentina asintió lentamente. Es justo, más que justo considerando todo. Enzo agregó, honestamente prefiero ganármelo así. Herencia automática es lo que nos arruinó en primer lugar. Nos despedimos con abrazos más largos y genuinos. Conduje de regreso a mi casa modesta. Estacioné en la entrada simple. Entré a una sala sin ostentación. Preparé té de manzanilla. Me senté en mi sillón usado pero cómodo. Miré fotografías nuevas en la pared. No fotos familiares falsas de la mansión, sino fotos de graduaciones en la fundación, de operarios celebrando metas de producción, de mi primera fábrica oxidada junto a la 8ª fábrica moderna. Reflexioné sobre el viaje desde ese galpón de zinc en 1991 hasta este momento de paz en 2026. 35 años construyendo, 10 años siendo usado, 2 años destruyendo la farsa, 2 años reconstruyendo algo auténtico. Mi teléfono sonó, número desconocido. Contesté cautelosamente. Don Ricardo, voz masculina, joven y nerviosa. Mi nombre es Gabriel. Me gradué de su fundación hace 6 meses. Trabajo ahora en una fábrica textil en Campinas. Quería agradecerle. Mi salario me permitió pagar la cirugía de mi madre. Ella está recuperándose bien. Solo quería que supiera que cambió nuestras vidas. Conversamos 10 minutos. Gabriel compartió sus planes de estudiar ingeniería nocturna, eventualmente diseñar maquinaria textil más eficiente. Colgué sintiendo ese calor en el pecho que ninguna cuenta bancaria jamás produjo.
Mi celular mostró 17 mensajes similares esa semana, exalumnos compartiendo victorias pequeñas pero significativas. Esto era legado real, no números en cuentas offshore, sino vidas tangiblemente mejoradas. Pensé en Beatriz, sirviendo clientes en su boutique, probablemente explicando diferencias entre telas sintéticas y naturales, conocimiento que absorbió durante años de gastar mi dinero en ropa cara. Pensé en Enzo, supervisando su línea de producción, finalmente entendiendo qué significaba cada máquina, cada operario, cada deadline. Pensé en Valentina estudiando teorías administrativas que alguna vez le parecieron aburridas e irrelevantes. Los tres transformados por consecuencias, ninguno perdonado completamente, pero todos caminando hacia redención genuina. No era final feliz de cuento de hadas, era final realista de justicia aplicada con firmeza, pero sin crueldad excesiva. ¿Valió la pena simular mi muerte? ¿Arriesgar mi vida real por verdad? Absolutamente. Esas 18 horas en catalepsia, escuchando celebraciones de mi supuesta muerte, fueron las más dolorosas y valiosas de mi existencia. Me liberaron de ilusiones que me hubieran acompañado hasta tumba real. Me permitieron reconstruir desde cimientos honestos, en lugar de continuar edificando sobre mentiras cómodas. Y sí, casi muero realmente. El doctor Arnaldo confesó después que mi corazón se detuvo 2 veces durante el proceso. Él me reanimó en secreto. Pero morir honestamente hubiera sido mejor que vivir deshonestamente una década más. Ahora, a los 64 años, despierto cada mañana sin alarmas, preparo mi propio desayuno, camino por mi barrio, saludando vecinos que me conocen como Ricardo, no como Millonario Ricardo. Trabajo 6 horas diarias en las fábricas, no 20. Delego responsabilidades a gerentes competentes que ascendieron por mérito. Almuerzo con operarios en la cafetería, no en restaurantes ejecutivos. Ceno solo frecuentemente, pero es soledad elegida y pacífica, no abandono forzado. Duermo profundamente sabiendo que mi dinero alimenta futuros reales, no caprichos parasitarios. Esta vida simple pero auténtica vale más que 30 años de mansiones vacías y aplausos falsos. Si esta historia te hizo reflexionar sobre el valor real de las relaciones en tu vida, sobre la diferencia entre dar por amor versus dar por miedo o manipulación, déjame tu comentario abajo contándome tu experiencia. ¿Has enfrentado situaciones donde tuviste que elegir entre comodidad falsa y verdad dolorosa? ¿Conoces familias destruidas por riqueza no ganada o amor condicionado a dinero? Escribe desde qué ciudad o país me estás viendo. Me encanta saber que estas lecciones resuenan globalmente. No olvides darle like a este video si la historia del hombre que golpeó desde dentro de su propio ataúd te impactó. Suscríbete al canal para más historias sobre justicia, redención y segundas oportunidades ganadas honestamente, y activa la campanita para recibir notificaciones. Cada historia que comparto viene de reflexiones profundas sobre naturaleza humana, consecuencias de nuestras acciones y posibilidad siempre presente de transformación genuina. Gracias por acompañarme en este viaje desde muerte simulada hasta renacimiento auténtico. Nos vemos en la próxima historia.